Buenas tardes a todos los asistentes. Hoy en día vamos a tener una charla por Andrés Pérez, aquí presente, ingeniero en telecomunicación de Barcelona, y nos va a hablar de audio 3D y sus aplicaciones principalmente en el binaural. Exacto. Así que bueno, los dejo con él sin más palabras. Bueno, hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés Pérez y antes que nada decir que muchas gracias por la posibilidad a Diego y a Roberto de hacer esta charla aquí hoy día. Bueno, voy a hablar un poco sobre el sonido 3D, que es básicamente a lo que yo me dedico en Barcelona, tanto en la Pompeu Fabra como en Eurecat, y veremos un poco de teoría y las técnicas y aplicaciones que hay. Y bueno, he preparado bastante material, así que podemos ir viendo. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en pararme, preguntar. Estoy dispuesto a aclarar en la medida de mis posibilidades todo lo que pueda surgir. Bueno, esto es un poco el esquema de lo que haremos. Me presentaré un poco, después veremos los fundamentos de la escucha 3D, de lo que es la localización del sonido y distintas técnicas, que es fundamentalmente mi trabajo desde hace un par de años. Bueno, técnicas o tecnologías para hacer síntesis de sonido en 3D y un poco de las aplicaciones que esto tiene a día de hoy. Así que empezaré presentándome un poco más. Yo trabajo en Eurecat, soy investigador. Eurecat es el Centro Tecnológico de Cataluña y bueno, es un centro tecnológico con aproximadamente unos 600-700 trabajadores. Hacen investigación sobre todo tipo, robots, materiales plásticos, etc. Dentro de Eurecat yo trabajo en el grupo de tecnología multimedia, más concretamente el grupo de audio. Somos 8 personas, mucho menos, en un equipo pequeño, pero tenemos sobre todo personas que vienen de un trasfondo acústico y también de ingeniería de telecomunicaciones, procesamiento de señal, etc. Dentro del grupo de audio de Eurecat, nosotros llevamos varios años trabajando sobre el sonido 3D, fundamentalmente en Ambisonics, aunque ahora después hablaremos un poco más de esto. Aunque últimamente estamos trabajando también bastante en el tema del sonido binaural, también hablaremos de esto después. Y bueno, para que se hagan una idea, este por ejemplo es una foto de nuestro estudio que tenemos ahí en Barcelona. Bueno, es un estudio pequeño, pero con un sistema de 25 altavoces. Bueno, son 3 anillos de 8 y uno en el centro. Tenemos un Amihead, un Neukin, y bueno, tenemos un poco más de equipamiento. Aquí es donde hacemos las pruebas, también demos para clientes, etcétera, pero sobre todo las pruebas de sonido 3D. No sé si os suena, para dar un poco de trasfondo de Eurecat, no sé si les suena el Dolby Atmos, que es el sistema de cine que hay, de producción de cine último, más moderno, ¿no? que está promocionando Dolby. Dolby Atmos se creó aquí en este estudio hace unos 10 años, 10-12 años, por parte de mis ex compañeros que eran de Eurecat, en aquel momento se llamaba Barcelona Media. Ellos diseñaron este sistema para producción de sonido 3D para cine y crearon una empresa, un spin-off que se llama ImSound. Y hicieron, bueno, este software se llama Yau, creo, no sé. En cualquier caso, este software en aquel momento era el más avanzado del momento, era mejor que lo que hacía Dolby, así que Dolby, como el monopolio que son, compró esta empresa y bueno, todos mis compañeros ahora trabajan para Dolby Barcelona, que es justo también, bueno, son nuestros vecinos de edificio. Y bueno, eso es un poco el contexto del sonido 3D, de lo que hemos estado trabajando los últimos años. Yo llevo un año y medio solamente trabajando ahí, pero entonces claro, cuando Dolby compró InSound, se quedaron con la exclusiva de trabajar en el sonido 3D para cine. Bueno, motivos contractuales, así que últimamente, en los últimos 4 o 5 años, nos hemos dedicado a la creación, investigación y creación de herramientas software
para sonido 3D para música. Esto es un poco lo que estamos haciendo ahora mismo. Así que por una parte yo soy investigador en Eurecat y por otra parte soy estudiante de doctorado en el Music Technology Group de la Pompeu Fabra. No sé si conocen un poco este grupo, está liderado por Xavier Serra. Y bueno, es un grupo de investigación, no porque yo estudié ahí, pero realmente muy interesante, y trabajan sobre todo en el tema de Music Information Retrieval, es decir, procesamiento de sonido aplicado a la música para tareas como clasificación automática de géneros o detección de canciones, detección de covers, audio fingerprinting, todo este tipo de tecnologías que están muy de moda hoy en día. Yo estudié el máster hace unos años aquí en Music Technology Group, el máster Sound and Music Computing, muy interesante, se lo recomiendo. Y previamente a esto estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia. Y esto es una foto del sistema de Wi-Fi Synthesis que tienen allí en Valencia, donde estuve trabajando durante varios meses también. Bueno, es un sistema bastante interesante, luego hablaremos un poco más de Wi-Fi Synthesis. Y bueno, aparte de todo esto, como me imagino que muchos de ustedes también en esta sala, soy músico y de ahí me interesa un poco por el sonido y la música, así que les invito a venir mañana al concierto que estamos haciendo en Calle Esmeralda, Calle Esmeralda, con el grupo que estamos de gira, aprovechando esto, así que están invitados si quieren venir. Muy bien, entonces vamos a ver. Sonido 3D. ¿Qué es esto de sonido 3D? Evidentemente, el sonido es 3D. Ya es la primera pregunta que mucha gente hace, como ¿qué es esto de sonido 3D? Bueno, es 3D. Es una realidad física que ocurre en nuestro mundo de 3 dimensiones, pero cuando hablamos de audio 3D, sonido espacial, etc., lo que realmente nos estamos refiriendo es a cómo crear experiencias sonoras a través de altavoces en este caso, o auriculares, que nos permitan escuchar el sonido en 3D como en la realidad. Es decir, es una aproximación a cómo escucharíamos en la realidad. Por decirlo simple, por ejemplo, en esta sala tenemos 2 altavoces. Y bueno, el estéreo, ¿no? El estéreo es el estándar desde hace muchos años de reproducción de sonido. Evidentemente, en el estéreo, como después veremos, tenemos un rango de distancia en el cual podemos percibir los sonidos, pero no podemos percibir los sonidos por detrás o por arriba, etc., con un sistema estéreo. Este es el tipo de 3D al que nos referimos. Sería equivalente a poner muchos altavoces alrededor del oyente, como por ejemplo enseñaba antes en la foto de nuestro estudio de Eurecat. Y entonces lo que nosotros estudiamos, lo que el audio 3D estudia, es cómo a través de este tipo de layouts, de montajes de altavoces o de auriculares, se puede conseguir una experiencia auditiva en 3D, recreando en la medida de las posibilidades una situación real de escucha. Evidentemente, como se hace todo por ordenador, se pueden crear experiencias que no son reales, que sean de la forma que nosotros queramos, pero en definitiva, se trata de poder recrear a nuestro gusto el sonido en nuestras dimensiones. Entonces, esto es un poco el contexto de sonido 3D, que es cuando hablamos de sonido 3D. Entonces, vamos a hablar un poco. Voy a empezar hablando un poco de los fundamentos de la localización del sonido, que son básicamente 2. No sé si conocen un poco sobre esto, me imagino que sí. El cerebro humano tiene básicamente 2 mecanismos fundamentales para percibir la dirección de una fuente de sonido. Uno es el interaural time difference y el otro es el interaural level difference.
evidentemente, si este es el oyente, está mirando hacia adelante, aquí una fuente de sonido. El sonido va a llegar antes a esta oreja que a esta, y el sonido va a llegar más fuerte a esta oreja que a esta otra oreja. Y esto es el fundamento más básico, más primitivo, podríamos decir, de la percepción de la posición. Aquí podemos ver, evidentemente es una aproximación a cómo sería, pero la oreja de la izquierda llega más tarde y con menos nivel. Esto está pasando siempre, en todo momento, pero digamos que los dos efectos, tanto la diferencia de tiempo o de fase, también lo podemos ver así, como la diferencia de nivel, actúan tienen diferente, ¿cómo decirlo? A nivel perceptual actúan diferente a distintos rangos de frecuencias. Es decir, por ejemplo, aquí una onda de baja frecuencia, realmente si la cabeza tiene un tamaño considerablemente menor que la longitud de onda del sonido, no va a haber prácticamente atenuación, ¿no? La onda va a pasar por encima de la cabeza, lo cual no sucede a frecuencias altas, en las cuales va a haber mucha más atenuación. Por el contrario, en este caso, si nos imaginamos que hay una onda de baja frecuencia, una longitud de onda muy grande, la diferencia de fase entre los dos puntos de la onda en la que llegan a la oreja es perceptible, vamos a decirlo así. En cambio, una onda de muy alta frecuencia no podemos realmente distinguir si es una diferencia de fase más pequeña o más grande, porque la longitud de onda es mucho más pequeña que el tamaño de la cabeza. Por lo tanto, sería mucho más complicado de distinguir. Entonces, estos son los dos fundamentos más básicos que tiene el cerebro humano para percibir la dirección de llegada de un sonido. Y quería introducir el efecto Hash, o efecto de precedencia, creo que es en castellano, por el cual esta es la dirección aparente de llegada de un sonido. Esto sería centro, derecha, izquierda. Entonces, si la diferencia de tiempo interaural, es decir, entre las dos orejas, es de 0, 0,6, 1,5, etc., podemos apreciar que la dirección percibida por el cerebro en la cual viene el sonido va variando. 0, evidentemente, está en el centro porque llega a los dos oídos al mismo tiempo. Pero a partir de 0,6 empieza a distinguirse hacia la derecha. Y en este rango, vamos a decir hasta unos 20 milisegundos, escucharemos todavía que el sonido viene desde la derecha en este caso, pero como vemos aquí, esta sombra gris hace referencia a que el tamaño de la fuente será un poco más grande, no estará tan difuso. Estará un poco más difuso. A partir de 20 milisegundos, que es aproximadamente, depende de los individuos y depende si eres músico o no, pero podemos decir que es la media a partir de la cual dos sonidos se perciben como uno mismo o se percibe como un sonido con delay. En este caso 40 milisegundos, escucharíamos primero el sonido que viene de la derecha y el sonido con delay que viene de la izquierda. Hay un problema, bueno, no un problema, pero una limitación del modelo de RTD, ILD y TD que se ve reflejado en el cono de confusión. El cono de confusión, bueno, esto es la nariz, esta es la oreja, así que esto es en el lado. Estos 4 puntos dentro de la superficie de este cono tienen el mismo ITD y el mismo ILD, es decir, las diferencias de nivel y de tiempo entre una oreja y la otra oreja son las mismas. Entonces, evidentemente que falta algo más de información para poder averiguar desde dónde viene el sonido. Y eso se explica a través de los HRTFs. HRTFs son los Head Related Transfer Function. No sé si ustedes conocen un poco sobre esto, pero bueno, voy a explicar. El Head Related Transfer Function
son las funciones de transferencia, en este caso en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo. Tenemos en rojo es una oreja y en azul es la otra oreja, no sé cuál es cuál, pero no importa tanto. Es decir, que debido a las características morfológicas del sistema auditivo, especialmente de la forma de la oreja, pero no solo de la forma de la oreja, como después veremos, para cada punto alrededor, vamos a decir, en la esfera alrededor del oyente, vamos a tener una función de transferencia distinta. Es decir, que las características morfológicas, la forma de la oreja, nos va a hacer que los rebotes del sonido adquieran una curva, una forma en frecuencia característica para cada punto, vamos a decir, en azimut y en elevación. Evidentemente también estos son seguramente HRTFs de campo lejano, en campo cercano cambia también, con lo cual también tenemos el parámetro de la distancia, pero normalmente, si no digo lo contrario, estaremos hablando de HRTFs de campo lejano. Aquí, evidentemente, los HRTFs, al ser una medición morfológica, reflejan también lo que estaba comentando antes de la diferencia de tiempo y la diferencia de nivel. La señal azul, si digamos que es la derecha, el sonido derecho, seguramente el sonido está a la derecha porque tiene tanto más nivel como menos retraso en llegar. Este sería la diferencia, el ITD. Y el ILD se podría calcular a partir de aquí, evidentemente depende de la frecuencia. Aquí en esta gráfica lo que estoy representando es la magnitud del HRTF para dos sujetos distintos. La primera conclusión que extraemos de aquí es que cada sujeto evidentemente tiene una forma de oreja distinta y por lo tanto tiene una curva, para cada punto del espacio tiene una curva distinta. Aquí el sujeto 1 aquí tiene un pico muy pronunciado para abajo que el sujeto 2 no tiene, pero en general, muy a grandes rasgos, la forma es similar, más o menos. Muy a grandes rasgos. Otro pico aquí abajo. Lo cual quiere decir que los HRTFs son una cosa, o sea, son muy personales. Es decir, si yo escuchara una grabación medida con los HRTFs de otra persona, seguramente escucharía más o menos la localización, pero la escucharía de una forma bastante difusa. En cambio, si por algún motivo soy capaz de tener mis propios HRTFs, yo por ejemplo tuve la ocasión de medirlos, ahora hablaremos un poco después de cómo los medimos, pero cambia mucho, sinceramente cambia muchísimo la escucha con tus propios HRTFs a con unos HRTFs de otra persona o de un dummy head, etc. Bueno, básicamente esto. Es una cosa muy personal. Aquí vamos a ver, esto es la diferencia en nivel entre dos curvas de HRTFs. Una está a 60 grados y otra a 120 grados. Es decir, es una fuente, si estoy aquí, una fuente que estaría aquí y otra que estaría detrás. Son dos fuentes que estarían dentro del mismo cono de confusión, como he dicho antes, ¿no? Y realmente, al final, la capacidad del cerebro de distinguir la localización se basa en una forma espectral. Vemos aquí, seguramente el cerebro vaya a este punto cuando quiera distinguir si la fuente está delante o está detrás. Esto es un proceso, evidentemente, que aprendemos desde pequeños, aprendemos tanto a nivel, especialmente junto con las pistas visuales, de si hay algo delante mío y está emitiendo sonido, el cerebro aprende a relacionar un HRTF, una forma espectral del sonido, con la posición en la cual está viniendo el sonido. Y bueno, básicamente este es un tipo de pistas que el cerebro busca de una forma inconsciente para realizar esta desambiguación de delante-detrás. Que por otra parte es un problema bastante conocido, se llama front-back confusion, bueno, la confusión delante-detrás. De hecho, ayer mismo estaba enseñando a mis compañeros una grabación que tengo aquí después, que pueden escuchar después si quieren.
Y bueno, es un sonido que pasa por detrás de la cabeza. Y todo el mundo lo escucha por detrás, pero no está tan claro si pasa por detrás o pasa por delante. Y esto es un problema, es una característica de la audición. Bueno, siempre es complicado distinguir entre sonidos que están delante y sonidos que están detrás. Y hay varias explicaciones, pero la explicación más probable es que, digamos, desde una forma primitiva, evolutiva, si hay un sonido que no podemos ver, seguramente está viniendo de detrás. Esto son características de los depredadores, de cuando éramos depredadores, etc. Por lo tanto, si estamos escuchando una grabación binaural y estamos oyendo algo que está delante, pero no tenemos la referencia de que está delante, seguramente el cerebro lo interprete como que está detrás. Y esto es una de las cosas una de las carencias o dificultades que tiene el binaural, el sonido 3D a través de altavoces. Es que al no haber pistas visuales, es difícil engañar al cerebro para hacerle creer que realmente el sonido está delante o está detrás. Otra de las formas que tiene el cerebro de realizar la desambiguación de delante y detrás es con los movimientos de cabeza. Por ejemplo, en este gráfico, la diferencia de tiempo entre las dos orejas es la misma. Entonces, esto puede provocar esta confusión. Sin embargo, girando levemente la cabeza, ya el contenido espectral va a cambiar significativamente y es posible desambiguar esta situación. Esto lo hacemos a un nivel casi imperceptible, ¿no? O sea, moviendo la cabeza 1 o 2 grados ya somos capaces de distinguir de una forma inconsciente la dirección de llegada del sonido. Y esto es muy importante también para el tema de realidad virtual, como veremos después. Y bueno, es uno de los mecanismos que se tiene el cerebro para distinguir, para buscar la posición. Esto aquí es un pequeño esquema de Gold sobre cómo, las partes que hacen un HRTF, ¿no? Esto se englobaría dentro de cómo modelar un HRTF. Entonces vemos que hay varias partes, ¿no? Está la pina, pero también tenemos la difracción de la cabeza, de los hombros, del torso, etc. Todas las partes, digamos, de aquí para arriba, todas las partes son importantes a la hora influyen a la hora de de construir la respuesta en frecuencia individual de cada persona. De hecho, estuve hablando, justo hace unos meses conocí a un director de Neumann, la empresa que fabrican dummy heads y todo tipo de tecnologías relacionadas con la acústica, y estábamos hablando sobre los HRTFs, modelado de HRTFs, etc. Y él nos comentaba en la puerta de la conferencia, así de una forma bastante informal, que evidentemente que todo esto influye. Estamos hablando de la cabeza de Neumann, que de hecho es esta de aquí. Tiene unas orejas muy morfológicas, si se puede decir, y de hecho las dos orejas no están alineadas, sino que es ligeramente asimétrico, como son las cabezas de las personas reales, ¿no? Y esto ayuda mucho más a que los HRTF sean creíbles, vamos a decir. En cualquier caso, estamos hablando de cómo influye el torso, las orejas, cómo debería ser una cabeza, por qué su cabeza es mejor que las otras. Y él, en definitiva, nos comentó que habían hecho un experimento de grabación binaural para un cantante de country o algo así en Estados Unidos. Y este artista en concreto, me imagino que en el género, llevan un sombrero grande, siempre. Entonces se preguntaban cuál es la influencia del sombrero, si realmente el sombrero influía en el HRTF, en la percepción de la localización del sonido. Y la respuesta fue que sí, el sombrero influye, o sea, tener un sombrero así influye en cómo percibimos el sonido, pero quizá el sombrero influye en 1 dB en un rango en concreto del HRTF. Es decir, ¿vale la pena hacerlo? Si se dispone de los medios, sí, ¿por qué no? Pero, por ejemplo, esta cabeza no tiene torso. Quizá el torso está afectando 1 dB, 2 dB y no hace falta, sería mucho más pesado tener un dummy head con torso, por ejemplo.
Pero bueno, en cualquier caso, esta cabeza no sé si la conocen, pero la KU100 la recomiendo 100%, es la mejor cabeza, creo, para hacer medidas binaurales. Y bueno, esto es una imagen, esta es de Aachen, creo, es la sala anecoica de la Universidad de Aachen, y esto es así como miden, es una de las metodologías de medida de HRTFs. Esto es un arco de altavoces, igual hay un altavoz cada 20 centímetros, cada palmo prácticamente, y esto gira de aquí, es un eje, así que gira alrededor. Yo tuve la suerte de medir mis HRTFs hace unos meses en la Universidad Técnica de Berlín, también disponen de una sala anecoica, y tienen un sistema muy similar, lo único que en lugar de una cabeza, estaba yo. Y bueno, básicamente es con unos micrófonos intraauriculares, te sientas en la silla y es una silla que gira, bueno, tiene un mecanismo electrónico para controlar al grado o al miligrado la rotación, y entonces tiene este arco que también va girando, y en ese caso era utilizar el método de inverse sweeps inversos, y luego de convolución, etc. Pero hay distintos métodos para calcular los HRTFs. Y bueno, esto es la metodología que se está utilizando hoy en día, principalmente en las universidades alemanas, que están haciendo campañas de medición de HRTFs, tanto de cabezas binaurales como de personas, también de campo cercano, campo lejano, bajo distintas situaciones. Hay muchos datos hoy en día. Y tengo que decir también que justo junto con esta transparencia, medir un HRTF cuesta, bueno, es necesario tener una sala anecoica, un sistema muy concreto, y cuesta tiempo, no sé, a lo mejor yo me tiré media hora y a lo mejor te mueves un poco y tienes que repetir la grabación, etcétera. Es caro, es un proceso caro, y entonces hay otra alternativa para medir los HRTFs, que no es medir sino modelar. Y hay distintas, bueno, se está investigando en los últimos años de cómo hacer un modelo fisionómico de la oreja para modelar HRTFs a partir de la forma de la oreja. Yo la verdad es que desconozco bastante el tema, pero es otra posibilidad. Ahora mismo todavía no funciona bien, pero si esto funciona bien, o sea, si se llega a conseguir unos resultados realísticos, sería muy interesante, porque cualquier persona con el teléfono móvil, lo que sea, te puedes hacer 3 fotos de la oreja y con un programa te puede calcular tu HRTF sin tener que ir a la Universidad Técnica de Berlín, etc. Entonces esto es bastante prometedor y se está investigando bastante en este tema dentro del ámbito de la realidad virtual, que como veremos es lo que estaba empujando más. Bueno, es la otra opción que hay. Y bueno, quería presentar esto del SOFA. SOFA es un Spatially Oriented Format for Acoustics. Si van a esta página web, sofaconventions.org, hay un database de de todas las medidas de HRTFs con este formato. Es un formato que se ha presentado recientemente, creo que hace 3 años en la conferencia de LAES, y es un formato para estandarizar las medidas de HRTFs, lo cual ayuda mucho a la investigación. Nosotros, por ejemplo, en Eurecat, para nuestra investigación, utilizamos toda esta database, toda no, porque hay cientos de grabaciones, pero nos es muy útil el poder contar con un formato estándar de HRTFs para poder probar, etc. De hecho, si quieren, puedo ir un momento a la página web. Bueno, esta es la página, tampoco es tan elegante, es un wiki, pero el tipo de convenciones, hay HRTFs, hay Binary Room Impulse Response, hay distintos tipos de mediciones
Files. Y aquí podemos ver todos los databases que hacen, bueno, quemar la mayoría de facultades alemanas, Oldenburg, etc. ¿Esos son los HRTF de distintas personas? O sea, Estos son los HRTFs, no solo de distintas personas, depende del database. Es que desde aquí no puedo ver muy bien, pero por ejemplo, MIT quemar, pues en el MIT han cogido la cabeza quemar, es un tipo de cabeza, y han hecho distintas grabaciones, a lo mejor con un sampling de, no sé, 1000 posiciones alrededor de la esfera para la cabeza quemar. Aquí, por ejemplo, del Fabián, creo que aquí está la mía. Son anónimas al final, ¿no? Es un número, pero aquí están seguramente las mías. O sea que hay tanto de personas como de cabezas. Hay otras que son también calculadas con métodos numéricos. Y así, lo que quería decir antes, a partir del modelo, cuando estuve en la Universidad Técnica de Berlín, aparte de medirnos el HRTF, nos hicieron un modelo 3D con un escáner. Yo no conozco nada de modelo 3D, pero estuve como sentado así esperando media hora mientras me hacían un escáner 3D con una resolución bestial de la forma de la oreja, para precisamente, tras haber medido mis HRTFs de la forma acústica, comparar con, me imagino, sus métodos que están investigando de aproximación de HRTFs a través de modelos 3D. Y eso está aquí también, se puede descargar, pero bueno, son modelos de orejas. Bueno, sí, far field from 100 human listeners. En general, los que son grabaciones de personas, hay fotos de la oreja, en general. Y bueno, está bastante bien descrito las condiciones de grabación, qué metodología se ha utilizado, etc. Bueno, sofaconventions.org. Muy bien, pues no sé si tienen alguna pregunta, si no, vamos a pasar un poco a distintas técnicas de síntesis. Bueno, la más fácil, la más común es telefonía, panel de amplitud. Es decir, tenemos dos altavoces, por ejemplo estos dos. Yo quiero localizar una fuente virtual que esté a esta distancia. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula. Básicamente hay distintas fórmulas, como solamente sabrán. La ley de las tangentes es una de las más comunes. Hay otras fórmulas también, pero en general, bueno, esta funciona bien. Entonces, esta fórmula es como la relación entre las ganancias de altavoz 1 y altavoz 2 para que el sonido, a través de la diferencia interaural de nivel, nos dé la impresión de que está viniendo desde todo el rango que abarca desde un altavoz hasta el siguiente. Esto es finalmente lo que se utiliza también en 5.1. Al final 5.1 es una estandarización de un sistema de altavoces que consta de 5 altavoces que tienen esta diferencia angular. Y evidentemente lo único que tenemos que hacer, si queremos posicionar un sonido, aquí por ejemplo, es calcular el ángulo que hay desde aquí hasta estos dos altavoces. Entonces, si el sonido queremos que venga de aquí, si un sonido queremos que venga de aquí, estos dos altavoces estarán sonando, pero estos tres no estarán sonando. Entonces, el sonido, a no ser que el sonido justo coincida queremos que venga de un altavoz solo, en cuyo caso solo se da este altavoz, en general va a sonar siempre de dos altavoces al mismo tiempo. O en el caso de un sistema en 3 dimensiones, como este 22.2, que está bastante de moda hoy en día, pues el sonido estará sonando siempre de 3 altavoces distintos. Pero el sistema es siempre el mismo al final, es la ley de las tangentes. Entonces esto es lo que se llama estereofonía. Estéreo, al final, estéreo en griego clásico significa sólido, así que es como sonido sólido. No entiendo muy bien por qué le pusieron este nombre, pero a pesar de que sea 22.2, 5.1, etc., siempre es estereofonía en el sentido de que lo que estamos haciendo es aplicar diferencias de nivel entre los distintos altavoces. Es un funcionamiento básico. Entonces, a partir del panning de amplitud clásico de la estereofonía,
Vilepulki presentó el método de VBAP, que seguro conocerán, que al final simplemente es una reformulación de la ley de las tangentes en forma vectorial. Bueno, no voy a entrar dentro de las matemáticas de esto, pero es simplemente calcular cuál es la ganancia entre tres altavoces que describen una superficie en 3D. Queremos que un sonido venga de esta posición P cualquiera. Entonces, a través de esta fórmula podemos calcular cuáles son las ganancias de cada uno de los altavoces para crear la ilusión de que el sonido viene realmente de ahí. VBAP funciona muy bien, es una de las cosas que más se utilizan hoy en día, y hay un paso previo para hacer VBAP, que es calcular la triangulación. Y me he pasado ahí, no hay tantos altavoces nunca en ningún sistema, pero evidentemente cada vértice, aquí en este caso sería un altavoz. Y este es el paso previo para poder calcular, para poder hacer VBAP. Es decir, calcular el convex hull, no sé cómo se llama en castellano, la superficie convexa, bueno, es la superficie exterior de un conjunto de puntos, considerando evidentemente que todos los altavoces tienen que estar a la misma distancia. Si no lo están, luego podemos poner retrasos en cada altavoz a nivel de software, pero considerando que cada altavoz está a la misma distancia, creamos los triángulos, o sea, la triangulación, la malla que define el conjunto de altavoces, y después, cuando queramos que suene, tenemos que averiguar cada sonido que queremos localizar en qué triángulo está, y una vez que sabemos en qué triángulo está, calculamos las ganancias de los altavoces que están alrededor con la fórmula que he presentado anteriormente. Entonces, realmente aquí hay un trabajo, o sea, es más una cuestión de no sé, como simulación 3D, está más relacionado con el computer graphics que no realmente con el sonido. Yo mismo estuve programando este algoritmo del convex hull, y después hay que calcular la intersección del rayo con el triángulo, etc. Y en el mundo de computer graphics ya han trabajado todo este tipo de cosas, pero es complejo. Imagínense que tenemos este layout de altavoces y tenemos 100 sonidos. Para cada iteración, digamos, del bucle de real time del programa, del callback de audio, tenemos que calcular en qué triángulo intersecta cada una de las fuentes. Para esto seguramente tendremos que, para que funcione bien en real time, habría que preparar un algoritmo de búsqueda, no sé, dar la información al programa de este triángulo está al lado de este y está al lado de este, para poder hacer una búsqueda efectiva y que no se nos vaya el coste computacional por las nubes, porque si no sería imposible. Entonces, esta es una de las pegas, el tener que buscar en qué triángulo está. Al final, tener un buen algoritmo de búsqueda de triángulos para que el sistema pueda funcionar en real time. Bueno, este es el VBAP. Y otro de los métodos que está muy de moda es Ambisonics. No sé si conocen un poco de Ambisonics, han oído hablar y tal. Está bastante de moda por el tema de realidad virtual, de nuevo. Y para hacerlo corto, esto es una representación de la transformada de Fourier. Esto sí que estoy seguro que todas las personas aquí conocen. Bueno, la transformada de Fourier al final es un mecanismo matemático que nos proporciona una transformación. En este caso podemos verlo en el tiempo y podemos aplicar la transformada de Fourier para obtener una representación de la misma señal en el dominio de la frecuencia. Son dos formas, dos puntos de vista, si queremos decirlo así, del mismo fenómeno que sería esta onda. Por lo tanto, bueno, como saben, la transformada de Fourier se basa en descomponer la onda en una serie, en un sumatorio infinito de unas funciones base, que en este caso serían las sinusoides de distintas frecuencias, para obtener esta descomposición. De la misma forma, podríamos pensar de Ambisonics como la descomposición de una onda sonora 3D en una serie, en un sumatorio infinito, bueno, aquí está truncado, pero sería un sumatorio de distintas funciones base que son precisamente los armónicos esféricos.
Esto sería el orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, etc. Entonces es la descomposición de la onda en cada una de estas bases, que son funciones tridimensionales sobre una superficie esférica. Si hiciéramos la decomposición con un orden infinito, obtendríamos la representación tal cual, exactamente igual, de la onda. Pero evidentemente no, por la realidad física no podemos hacer un sumatorio infinito de términos, por lo tanto tenemos que truncar en algún momento y esto nos limitará en cuanto a la resolución espacial. Igualmente que en la transformada de Fourier tenemos que parar en un momento y esa frecuencia, o sea, la frecuencia de Nyquist nos dará la máxima resolución frecuencial, aquí será la máxima resolución espacial. Al hacer esta transformación obtendríamos un audio como este. En este caso sería orden 2, porque tenemos 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Deberían haber 9 canales, serían orden 0, 1 y 2. Y este audio realmente ya contiene la información espacial de la onda. Realmente podemos entender estos gráficos como micrófonos virtuales, vamos a decir. En este caso este sería un micrófono omnidireccional, 3 figuras de 8 apuntando a X y Y, Z, X, pero bueno, da lo mismo. A partir de aquí ya no se respondería tal como era con la realidad física, pero serían otros tipos de micrófonos virtuales con patrones directivos más complejos, de tal forma que obtenemos una representación espacial de un audio. Estos son distintos micrófonos ambisonics que existen. Este es el Lighting Mic, orden 4. Es muy bueno, pero bueno, estamos hablando de unos $20.000. Estos son un poco más económicos. Este en concreto es un Soundfield, muy buena calidad, pero hay otros también, el Ambeo, Tetramic. Y la mayoría de estos micrófonos son micrófonos tienen 4 cápsulas, con lo cual podemos grabar hasta orden 1. Con 4 cápsulas, con 4 micrófonos cardioides. Combinando las señales podemos obtener la representación del primer orden, es decir, los 4 primeros canales ambisonics de la escena sonora. Esto es un pequeño gráfico que hice hace poco, no es seguramente exacto, pero es el número de micrófonos ambisonics, nuevos micrófonos ambisonics por año, desde 2001 a 2003. Y vemos que en los últimos años una tendencia muy alta. Durante este año está previsto que salgan 3, si no más, micrófonos ambisonics, precisamente por el tema de la realidad virtual. Esta línea vertical representa es cuando Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, hizo su charla el año pasado en Barcelona, el World Mobile Congress, con las gafas de realidad virtual. Vamos a lo habrán visto seguro. Puede que haya correlación aquí, seguramente. Entonces, una forma de conseguir un audio como este de ambisonics es a través de micrófonos ambisonics. La otra forma es de forma analítica, calculando las ecuaciones. Al final son una serie de ganancias que aplicamos a cada canal en función de la azimut y la elevación de la fuente. Y estos realmente son las funciones de los patrones polares de los armónicos esféricos. Por lo tanto, tendríamos, a través de una grabación o aplicar las fórmulas, tenemos un sonido en ambisonics, B-format que se llama, y necesitaríamos hacer un decoding para el tipo de layout que tengamos. El decoding es simplemente decir qué ganancia y qué delay tiene cada altavoz en función de la representación que tengamos. Evidentemente, cuanto más orden 1, 2, 3, 4, mejor directividad. Hay distintos tipos de decodings, no voy a entrar en esto, pero hay distintas formas de hacer decodings dependiendo de lo que queramos, si queremos maximizar el sweet spot, etcétera, etcétera. Otro sistema para hacer síntesis es Wavefield Synthesis, evidentemente, que está basado en el principio de Huygens. Como conocen, cada punto de frente de onda puede considerarse como un repetidor de la onda, de tal forma que si tenemos muchos altavoces,
podemos hacer que cada altavoz, podemos calcular la ganancia y el retraso de cada punto de una onda virtual que había en un punto determinado. Calculamos las ganancias y los retrasos para crear el frente de onda real, o lo más real posible, que habría si estuvieran estas ondas. Esto es una foto de un sistema también de Wi-Fi síntesis, de Game of Life. Estos son de La Haya, en Holanda. No se aprecia muy bien, pero son 200 altavoces. Cada rack de 8 altavoces va con un subwoofer. Esto es lo más realista que hay, pero evidentemente mover este tipo de sistemas es muy difícil y muy caro. Y no solo mover, sino mantener también. Y necesitas, por ejemplo, este funciona con 3 ordenadores que tienen que estar sincronizados al sample. Es decir, que es un sistema bastante complejo para escalar. Binaural, ya hemos hablado del binaural bastante, pero solo remarcar que imaginemos que queremos simular un sonido binaural que se mueve o que está en una posición determinada. Estos son distintos puntos, no son específicamente de ningún archivo SOFA, pero los archivos SOFA tienen este tipo de información. Es decir, se han medido en distintos puntos de la esfera alrededor del sujeto o del maniquí. La respuesta del HRTF. No se puede, por un motivo práctico, no se puede grabar cada uno de los puntos, una resolución de 1 grado quizás, serían miles de puntos, ¿no? Entonces los archivos SOFA tienen esta pinta. Entonces, ¿qué pasa si queremos hacer el HRTF de un punto que esté aquí y que no corresponda con esto? Pues hay varias formas de hacerlo. Una es interpolación. Esto no conozco realmente muy bien, pero es un método un gráfico de método de interpolación baricéntrica. Al final hay que calcular la triangulación, como hemos visto antes en Viva, y entonces calcular, hacer una interpolación a los HRTFs, lo cual es complicado porque uno de los indicios que tenemos es la diferencia de tiempo, y interpolar diferencias de tiempo no va a funcionar así de primeras, va a ser bastante complicado. Entonces, normalmente lo que se hace es alinear todos los HRTFs a 0 y calcular el baricentro de las diferencias temporales para aplicarlo después. Es bastante complejo. Lo otro que se puede hacer es pasar de Ambisonics a binaural, en este caso sería 4 canales de Ambisonics a binaural directamente. Y esto es posible hacerlo a través de lo que se llama el método de los virtual speakers, los altavoces virtuales. Es decir, tenemos una grabación de Ambisonics, hacemos una decodificación a un set de altavoces que realmente no existe, pero podemos hacerla. Lo que sí que tenemos son los HRTFs de esos altavoces virtuales al oyente. De tal forma que, de nuevo, pasaríamos de Ambisonics, haremos la decodificación a los altavoces de los cuales tenemos la respuesta en frecuencia. Y simplemente, la función de transferencia a nuestra cabeza. De ahí convolucionaríamos cada uno de los canales con la respuesta de cada uno de los altavoces en nuestra oreja, y esta es la forma en la cual se trabaja hoy en día. Es la forma más común de hacerlo. Esto es un plugin de Noisemakers que hace precisamente esto. AmbiHead se llama. De hecho, el logo de Sennheiser, que ha comprado más o menos Noisemakers, porque Sennheiser se está metiendo últimamente en el mercado también de los micrófonos 3D. Con su micrófono Ambeo, están publicitando mucho. Si te compras el plugin y pone Ambeo ahí todo el rato. Pero esta es la forma más común que hay hoy en día de hacer binaural. Hay un método bastante exótico que es el transaural, que es como escuchar binaural sobre altavoces. Imaginemos que tenemos una señal que ya es binaural, ya tenemos los HRTFs correspondientes y tal, y queremos escucharla a través de altavoces. Entonces, evidentemente, lo que nos llega a cada oreja es la señal de los altavoces convolucionada con la función de transferencia de cada altavoz a cada oreja, considerando que es un sistema lineal y invariante en el tiempo. Pero básicamente tenemos un clúster, tenemos unos efectos indeseados, tanto de la sala como del clúster propio a este setup. Por lo tanto, lo que se puede hacer es aplicar un poco de
matemáticas, no voy a entrar en esto, para reducir E son las orejas, X es la señal binaural, H lo tenemos porque es de la sala, entonces por software multiplicamos por C, que sea la inversa de H para neutralizar esto. Y es muy curioso, si tienen la oportunidad de escuchar transaural, realmente es muy complejo porque tienes que estar justo, hay que calcular todo esto y tienes que estar justo, no te puedes mover ni un centímetro, pero si coincide que estás en la posición justa para la cual las fórmulas estas funcionan, es espectacular, realmente espectacular. Ya está, para concluir todo este tema. Al final, todo esto de la síntesis de sonido 3D, hay dos paradigmas, vamos a decir. El paradigma de la estereofonía, es decir, yo tengo 5 altavoces y cada altavoz tiene un nivel distinto y voy a poner este nivel en cada altavoz. ¿Qué sucede si tengo, en vez de 5 tengo 4? Pierdo información. ¿Qué sucede si en lugar de este altavoz lo tengo aquí, tenerlo aquí? La información no se va a poder recuperar de la forma en la cual el autor quiso hacerla. Por lo tanto, digamos, el channel based, el sonido espacial basado en canales, funciona, es directo, solo enchufas el altavoz y ya funciona, pero tiene sus limitaciones. En cambio, este otro paradigma, que es, digamos, object based, basado en objetos, es mucho más flexible en el sentido de que solo necesitamos saber el contenido de audio, evidentemente, de la fuente y su posición, y la posición de los altavoces. Entonces, tanto Viva como Wavefield Synthesis como Ambisonics pertenecen a esta otra forma, a este paradigma de trabajar. A cambio de tener que pasar por un paso de decoding, de decodificación intermedio. Básicamente estos son los tipos de paradigmas que hay. Basado en canales, basado en objetos y Ambisonics. Bueno, no sé, yo diría Ambisonics aquí. Entonces, comparación. Viva es muy simple, pero si tenemos muchos triángulos, seguramente no funcione en real time. Sweet Spot, el tamaño de la escucha es bastante grande. Ambisonics está muy bien porque es lo que guardamos es una representación intermedia del sonido. Podemos pasar a binaural directamente, pero en órdenes bajos tiene bastante poca resolución espacial, bastante poca directividad y bueno, necesitamos modificar. Wavefield Synthesis es el mejor. Sweet Spot es máximo, es todo el área. Podemos incluso sintetizar sonidos dentro del Sweet Spot, pero solo funciona en horizontal, al menos la teoría solo cubre horizontal, no cubre en 3D. Y necesitamos un buen ordenador, un conjunto de buenos ordenadores para poder tener una buena resolución. Vamos a ver algunas aplicaciones, ya para concluir con la charla. Como he estado insistiendo mucho a lo largo de hoy, lo que principalmente está moviendo esto es la realidad virtual y en concreto Ambisonics. Hay varios motivos, pero básicamente Ambisonics en su representación intermedia es channel based, es decir, tiene un formato consistente, tiene un número de canales fijo siempre, a diferencia de tener que guardar los objetos por separado. En Ambisonics ya tenemos el número de canales dado por el orden de Ambisonics, por la resolución espacial que tenemos, y a esa representación intermedia podemos aplicar distintas transformaciones geométricas, que al final son matrices de transformaciones geométricas. Yo no conozco mucho, pero también del mundo de los gráficos 3D. Ahí, Directional Roundness, Warping y sobre todo, esta es la más importante de todas, rotación. Tenemos un sonido, al final Ambisonics es la decomposición alrededor de una esfera de la onda sonora. Por lo tanto, esa esfera podemos aplicar unas matrices de rotación para girarla alrededor de los 3 ejes. Y esta rotación es la que nos permite hacer head tracking, bueno, tracking de la cabeza. Por ejemplo, con este dispositivo, son una empresa francesa, son socios nuestros. Esto es un dispositivo que se pone tal cual, apegado a los altavoces, y es un giroscopio, no es más que un giroscopio. Pero, evidentemente, si se tiene esto y tienes un software que permite utilizar estos datos,
cuando escuchas en binaural, la escena sonora es consistente alrededor de los giros. Es decir, si yo tengo algo que suena detrás y me giro, el acelerómetro a través del acelerómetro se puede girar en la otra dirección la escena para mantener el sonido en su situación original. Y esto está muy relacionado con lo que comentaba al principio de la charla, de los movimientos de la cabeza ligeros para averiguar la localización de la fuente. Entonces, realmente con este tipo, no solo con este, sino con cualquier dispositivo de head tracking, la experiencia de audio inmersivo a través de altavoces mejora muchísimo, muchísimo. Tanto uno con esto y dos con los HRTFs personales. Sinceramente cambia mucho. El problema es que tienes que tener un dispositivo que te lo pones y tal, y que necesitas un player, necesitas un programa que sea capaz de utilizar esta información, ¿no? Que por desgracia no hay tantos disponibles. Esto lo he cogido de Google, no sé, como sabéis en YouTube ahora mismo se pueden poner vídeos en 360 y esos vídeos en 360 para ver con las gafas se pueden escuchar con sonido 3D. Pueden tener sonido normal, pero pueden tener sonido 3D. Y esto es un poco el SDK, bueno, las instrucciones del SDK de Google. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos audio en Ambisonics, primer orden, 4 canales. Por otra parte tenemos un smartphone, algo que tiene un giroscopio que nos permite obtener la información de la orientación. Por lo tanto, rodamos la escena, decodificamos a los speakers, a los altavoces virtuales y sacamos por estéreo. Y esto es así es como funciona YouTube. Ahora mismo tú subes un vídeo 360 con un audio en Ambisonics y el player de YouTube del móvil ya hace toda esta parte, está implementado. Pero bueno, básicamente esto es lo que hay. Facebook también permite subir vídeos 360 y tiene algo parecido, lo único que ellos utilizan segundo orden de Ambisonics, pero bueno, el workflow es el mismo, exactamente. Necesitas Ambisonics, necesitas algo con datos de la rotación de la escena. Perdón. Otra de las aplicaciones es evidentemente el sonido 3D propiamente con altavoces, no con cascos. Es un poco más complicado porque claro, una instalación de este tipo es muy cara, es muy difícil, hay que hacer mediciones, hay que hacer todo eso. Por esto es que este tipo de realidad virtual o de ponerte el móvil delante de los ojos funciona, porque todo el mundo tiene un móvil ya y no necesitas nada, todo el mundo tiene cascos, va por ahí por la calle con auriculares. Todo el mundo puede escuchar en binaural, en cambio no todo el mundo puede instalarse en Dolby Atmos en su salón, ¿no? Pero existen sitios donde hay salas de sonido 3D, como esta por ejemplo. Es el Dolby Atmos, no sé de dónde. O por ejemplo, esto es esto es una carpa, esto es un edificio bastante moderno. Estos son unos 2,5 metros, para que se den una idea, desde aquí hasta aquí. Y esto es una carpa que tenemos en un Eurecat, bueno, es un servicio que ofrecemos. Esto está lleno de altavoces por dentro, en cada uno de los vértices hay un altavoz y esto lo alquilamos para eventos, vamos a decir. Evidentemente esto es caro, pero para un evento en concreto, una instalación artística, etcétera, funciona ese tipo de sensación inmersiva que puede funcionar bastante bien para mucha gente a la vez, etcétera. Pero siempre dentro de un ámbito reducido limitado por el presupuesto, como siempre. Y bueno, otra de las aplicaciones, ya para concluir, quería presentar esto porque, la separación de fuentes, que es en lo que estoy haciendo el doctorado. No sé mucho todavía, pero algo sí que sé, llevo algo menos de un año. Perdón. Separación de fuentes, seguramente conocen el efecto cocktail party, o no sé cómo se llama en castellano. Es la habilidad que tiene el cerebro de cuando hay muchas personas hablando, uno hablando aquí y él con él, etc. Es una situación bastante compleja acústicamente, pero sin embargo el cerebro tiene la capacidad de distinguir una conversación de la otra. Es decir, es posible, cuesta, pero es posible distinguir cuál conversación o incluso participar de la conversación a pesar de que hay otras conversaciones alrededor. Y esto es posible
gracias a precisamente los mecanismos cerebrales que permiten la localización del sonido. Por lo tanto, mi idea que yo presento en el doctorado es cómo utilizar precisamente estas informaciones de localización del sonido para ayudar dentro del proceso de separación de fuentes. Es decir, tenemos una mezcla y queremos separar cada uno de los tracks individuales. Y bueno, esto se puede hacer a través de micrófonos ambisonics. Se puede hacer sin micrófonos ambisonics, ¿no? Evidentemente, pero utilizar la información espacial que un micrófono ambisonics nos otorga ayuda, esto es mi hipótesis, ayuda a la hora de realizar la separación de fuente. Esto es un poco un gráfico, bueno, esto es el vector intensidad acústico y a partir de esta fórmula, aquí estarían los canales ambisonics. Básicamente lo que podemos hacer es obtener la dirección predominante de intensidad, es decir, de dónde viene el sonido o los sonidos para cada punto del espectrograma en este caso. Una de las hipótesis es que solo hay una dirección predominante de la cual viene el sonido en cada casilla de tiempo de frecuencia, porque el cerebro solo es capaz de procesar una dirección predominante de llegada del sonido por critical band. Entonces, más o menos, si hacemos las ventanas de frecuencia similares a los critical bands, esto podría funcionar a nivel conceptual. Y bueno, esto se puede calcular el vector de intensidad y cuánto de verídico o de confiable es el vector de intensidad, en términos de diffuseness, no sé en castellano, bueno, difusión. Entonces, una vez que tenemos esto nos puede ayudar mucho, es decir, mira, de 0 a 2 segundos tenemos una frecuencia que está a 30 grados y de 4 a 6 una que está a 330. Y en medio, pues seguramente estén las dos, y esto, junto con esto, nos da una pista de la pinta que tienen esos dos sonidos en el espectrograma. Y a partir de aquí se puede hacer todas las matemáticas de non-negative matrix factorization o redes neuronales o el tipo de proceso matemático que se quiera. Pero pienso que se han conseguido ya buenos resultados con esto y creo que es bastante interesante investigar sobre este tipo de consideraciones de micrófonos 3D para separación de fuentes. Y creo que ya está por mi parte. No sé cómo vamos de hora, pero bueno, si tienen alguna pregunta estoy dispuesto a responderla. Y gracias por escucharme. ¿Nadie? No me lo creo. Tengo una consulta. Con respecto a los micrófonos, Sí. ¿Qué tal los MEMS para este tipo de aplicaciones? Hay unos... A ver, ¿dónde tengo? Estos son de superficie y hay otro micrófono, lo he puesto aquí. Son unos chicos polacos, se llaman Cilia, que también tienen este, no sé si conoces. Sí. Que también son de estos. El de Cilia no lo he probado todavía. El Eigenmic funciona bastante bien, pero sinceramente, nosotros hemos hecho algunas producciones audiovisuales con esto, junto con gente que hacía vídeo y tal. En cuanto a calidad del sonido, lo que es que lo escuchas y dices me gusta más, prefiero este sonido, el mejor es el Soundfield, que no es MEMS, de hecho es el modelo que patentó Michael Gerson en los años 70, bueno, es la versión nueva, ¿no? Es un micrófono, por dentro es como este, es un tetraedro, pero tiene la mejor calidad de micrófonos, vamos a decir, ¿no? Y es el más viejo de todos y no es el más caro, está por los $7.000 más o menos. Más aparte que te tienes que comprar el previo específico y tal.
pero es mucho mejor, es solo de orden 1, comparado con el Mic, por ejemplo, es de orden 4. Teóricamente, a nivel Ambisonics, es mucho mejor, tiene mucha más calidad espacial, y es cierto que tiene más calidad espacial, se puede percibir, pero una cosa es la calidad espacial, es decir, cómo de claro notas que un sonido viene de allá o de allá, y otra es la calidad del sonido en sí, ¿no? La respuesta en frecuencia de los micrófonos, etc. Y no conozco ningún micrófono que funcione mejor que el Soundfield para esto. De hecho, también evidentemente lo que hicimos son producciones audiovisuales para poner vídeos en YouTube y tal. Necesitas orden 1, es la limitación de YouTube ahora mismo. Van a subirlo a orden 3 dentro de poco, no sé si ya, pero creo que hace unos meses no se podía. Entonces, teniendo la limitación de orden 1, por supuesto iría por un micrófono, una cápsula como el Soundfield, antes que el Mic. Pero bueno, por ejemplo, para hacer mediciones acústicas, por ejemplo, mediciones de respuestas de impulso ambisonics y cosas así, el Mic es el mejor porque tiene mucho más rango directivo, o sea, más resolución espacial. Entonces, claro, depende un poco. Hay un paper muy interesante de Enda Bates, no sé si conoces, se presentó en el AES este año, la parte 2 del paper, el año pasado la parte 1, ¿cómo se llama? Bueno, es comparación de micrófonos Ambisonics, tal cual. Y él ha cogido, de hecho, es este paper, Comparing Ambisonic Microphones Part 2. Este paper está bastante interesante porque también, compara a nivel tanto a nivel objetivo como subjetivo las características de los micrófonos, sus respuestas, etc. Y su conclusión era que el ambeo era bastante bueno, pero yo no estoy tan de acuerdo. Hay mucha gente, de hecho los chicos de Cilia están muy en desacuerdo con la presentación, pero es posible que esto fue en el AES, donde Sennheiser tenía un evento por día de promoción del ambeo, ¿sabes? O sea que... En fin, no de nada. A ver si está en internet, ¿vale? Bueno, se me acabó el internet aquí, pero... Buscar desde Enda Bates, se llama Comparing Ambisonics Microphones. Hay dos partes, parte 1 y parte 2. Es del Audio Engineering Society. Lo recomiendo bastante, muy interesante, para ver un poco también si te quieres comprar uno. El Cilia muy bien. El Cilia, lo que pasa es que ellos lo venden como source separation, pero realmente tampoco hacen source separation tal cual. Lo único que, o sea, es un micrófono que está pensado para ponerlo como aquí. Ellos lo venden para grabar músicos. Es decir, mira, puedes hacer source separation, pero no hace source separation. Lo que hace es, tú vas a la aplicación de Cilia y dices, mira, tenemos una guitarra que está en esta posición, vale, tocas un poco. Te apunta, te hace beamforming, no sé si tendrá como algún beamformer un poco más currado, pero tampoco... Y entonces ya te calcula los micrófonos y evidentemente, no sé si tienen 20 y pico cápsulas, es orden 19. 3. 19 puede ser. Es orden 3. Entonces sí que puede tener hasta 16, seguramente 16 músicos a la vez, que es más de lo normal, pero no hace source separation. En cualquier caso, de hecho, hace poco que sacaron los filtros para sacar Ambisonics. Es decir, ellos venden el micro y te venden la aplicación y es capaz de hacer este source separation a través de beamforming, pero hace poco que están calculando y han sacado públicamente los filtros para pasar de sus cápsulas a Ambisonics, porque evidentemente ellos hacían beamforming con la señal de las cápsulas tal cual y no necesitaban pasar a Ambisonics. Pero bueno, yo iría por el Cilia, es bastante barato, son muy simpáticos, los conocí en el AES, esto es importante, y están bastante motivados y saben del tema. Sí, sí. De hecho están ahora mismo, la semana que viene es el AES en Nueva York
y van a estar ahí, tienen un stand, de hecho van a empezar a promocionar fuerte. Creo que es un micrófono por sí solo sin el software parado. Esto sin el software, claro, o sea, por ejemplo, el iGetMic tiene un software, bueno, tiene una tarjeta específica, un protocolo un poco raro y tal, pero el software es buenísimo, porque bueno, puedes grabar de las cápsulas, puedes grabar en Ambisonics también, y puedes grabar, bueno, puedes hacer beamforming. Esto tiene 30 y pico cápsulas, no me acuerdo ahora, 36 o 32 cápsulas, entonces permite hacer hasta como patrones polares de orden 4, como hipercardioide, no sé cuál, y permite hacerlo en real time. Yo me lo llevé hace unos meses en Barcelona al Palau de la Música, tocaba una orquesta. Pusimos esto en el medio, delante del director, y yo estaba como escondido detrás, ¿no? Y puedes hacer, realmente tienes un círculo y puedes elegir el patrón polar y la directividad y cambiarla en real time. Y realmente estaban como, antes del ensayo estaban los violín primero, etcétera, los de la primera fila, y podías escuchar lo que hablaban de uno al otro, en plan, ¿dónde vamos a comer? O no sé qué, bueno, cosas. Tampoco es que no quería espiarles, ¿no? Pero realmente era muy preciso, y eso solo se puede con este software. Pero evidentemente sin el software, bueno, creo que en iGetMic te dan los filtros ellos también para que lo pases en Ambisonics. Pero, bueno, muy interesante. ¿Una otra consulta, muchachos? Bueno, le damos las gracias. Por ejemplo, cuando sí que hay una producción audiovisual y tienen programado tener audio 3D, ¿se cuenta generalmente con un estándar como para usar un HRTF de una cabeza específica, o solamente se cuenta con que la fuente se identifica delante o atrás por si se ven digamos, en la cámara o no se ve? Sí, realmente cuando tú haces una producción de este tipo, a no ser que te programes tú el player, vas a tener que utilizar el player de Google o de Facebook. Y evidentemente ellos tienen sus HRTFs. Tienen unos HRTFs default, de hecho, el de Google, mira, pero no tiene internet, bueno, da igual. El de Google se llama, bueno, hay unos plugins que son los que recomiendo para todo el mundo para hacer este tipo de cosas con Ambisonics, se llaman Ambix, los plugins de Ambix de Matías Kronlachna, de Graz, en el Instituto de Electroacústica de Graz, son muy buenos haciendo estas cosas. Y este hombre tiene estos plugins que son, Google los recomienda también. Y bueno, tienen encoder Ambisonics, rotator, decoder. Y dentro del decoder hay uno que se llama Thrive 1.8Q, lo que sea, que es justo el de aquí. A ver. ¿Dónde estoy? Aquí. Este. No sé muy bien, pone 8 altavoces virtuales. Es un preset que se llama Symmetric Cube. Son 4 altavoces arriba y 4 abajo. Es como el mínimo prácticamente que se puede utilizar. Y aquí este paso pasa del Symmetric Cube al estéreo. Aquí realmente es donde hay la convolución con los HRTFs, vamos a decir. Pero tienes que utilizar los HRTFs de Google, o sea, que te dan, que es un preset, también lo puedes bajar y usar en tu programa favorito, pero estás obligado a utilizar estos HRTFs. Todavía no hay, que yo conozca, no hay ningún programa estándar que te permita poner tus HRTFs. También porque, por ejemplo, esto del SOFA, los archivos SOFA, esto es algo nuevo. Las universidades lo hacen, pero todavía no ha llegado. No. Esto es falso. El Noisemakers, desde la última versión te permite poner tus HRTFs. Desde hace un par de meses o 3. Pero, claro, habría que ver también si. O sea, sé que acepta el formato SOFA,
Pero claro, también, aparte de que acepte el formato SOFA, habría que ver cuál es la resolución, o si hacen algún tratamiento de interpolación de los HRTFs o cómo lo utilizan, no lo tengo muy claro, pero con este se puede. Pero claro, Ambeo esto es un plugin UST, esto no es un programa del móvil, todavía no hay esto, por desgracia, pero llegará seguramente. ¿Y has probado, por ejemplo, escuchar un archivo de audio, lo que sea, con un HRTF comparado con un HRTF de una cabeza? Sí. ¿Qué tal se siente? Cambia ¿Sí? todo, absolutamente todo. Sí, sí. O sea, es decir, lo probé justo la semana pasada, antes de venirme. Por fin, de estos de Berlín, que tardaron 3 meses en procesarlos y tal, nos lo mandaron. Nosotros tenemos un tratamiento, a partir del archivo SOFA, hacemos un tratamiento aparte, bueno, no puedo hablar temas de cosas, pero básicamente cogemos el SOFA y hacemos una interpolación y lo escuchamos. Y finalmente pude escuchar con mi HRTF y cambia todo, cambia muchísimo. Aparte de la calidad, bueno, esto se mide muchas veces en términos de externalización, que es este parámetro, ¿no?, que todo el mundo dice ahora. Y realmente cambia mucho. Muchísimo. Como usar lente. Debe Así ser que- como ponerse lente. Sí. Claro. Sí, como nunca te pusiste las gafas y de repente las pones y dices, coño, así era. Sí, no, de verdad, cambia muchísimo. Así que de verdad, si quieres medírselo, hay métodos para medirlo más sofisticados, menos sofisticados. Tengo un compañero de la Politécnica de Valencia que presentó un paper justo hace unos meses sobre cómo construir micrófonos in-ear caseros prácticamente para medir los HRTFs y bueno, saben cosas, no es medírselo en la TU Berlín, pero funciona bastante bien y ya es mucho mejor que escuchar con cualquier HRTF default. Cambia mucho, sí, sinceramente, no por nada, pero si pueden medirse los HRTF, mídanselos, seguro. Yo quería hacerte una consulta respecto de ese plugin. ¿Hace el mismo trabajo que lo que hace YouTube o Facebook? Sí, pero solo con audio. Claro. Porque claro, el player de YouTube, o por ejemplo está en una versión móvil para probar, se llama Jump Inspector, hace lo mismo con el audio. Entonces si tú aquí pones el preset de YouTube, que es este de Thrip V1 no sé qué, hace lo mismo, solo con el audio. Evidentemente el YouTube o el Jump Inspector, etcétera, te disponen también del osciloscopio. Hay una forma de conectar esto con el MIDI del Reaper y hacer no sé qué historias para poder hacer preview con él. O sea, girar el móvil, conectar el osciloscopio a MIDI, al DOC que estás usando para este plugin, este tipo de cosas, pero es súper artesanal a día de hoy. No... Se puede hacer, pero lo mejor es utilizar YouTube directamente o el Jump Inspector. O pero bueno, vale dinero. El tío que lo hace, el Charles Ron, es un tío muy simpático también y ¿por qué no pagarle? Porque es programador. Pero bueno, los de Ambiq son gratis y son software libre igual. En los de Ambix tienen un banco de HRTF para poder ir buscando el que se parezca. Tienes un banco, pero o sea, lo que no tienes es tanto HRTF, sino decoders. O sea, salas distintas virtuales, ¿no? Virtuales o medidas, sobre todo en graph. Y tienes varios. Los HRTFs cambian de una a otra, pero no te permiten así, no está pensado tanto como para cambiar HRTFs. Pero en ese caso recomendaría utilizar esto. Yo no lo he probado, la verdad, lo tengo preinstalado creo, pero no lo he probado todavía. Pero como sé que acepta SOFA, yo iría por esto para probar. Descargar todo lo del SOFA Conventions entero, son muchos gigas, pero descarguenlo, guárdenlo en un disco duro por aquí de la facultad, porque eso vale la pena tenerlo guardado. Muchas gracias. Y bueno, solo quería dar mi dirección de correo por si alguien tiene alguna consulta o alguna crítica o lo que sea, justo lo pongo aquí y...
Bueno, andresperez@upf.edu, la dirección de correo de la Pompeu. Y nada, si tienen alguna duda, alguna consulta, algún cosa, lo que sea, estaré encantado de responderles en la medida de mis posibilidades. Bien, Y ya está. le damos las gracias.